Hola a todos, buenos días. Hoy vamos a continuar con un nuevo vídeo de Python con la práctica 20. Crearemos un programa que simule la concesión de becas dependiendo de tres parámetros. Si la distancia al centro es mayor de 40 kilómetros, si es familia numerosa, si tienes más de 2 hermanos y si el salario familiar bruto es menor o igual que 20.000 euros. Nuestro programa preguntará por estas tres condiciones en pantalla para que cada familia pueda introducirlas y definiremos tres variables para almacenarlas: distancia centro, número de hermanos y salario familiar. Crearemos también tres versiones de ese programa. En la primera versión, para tener derecho a beca se deben cumplir las tres condiciones. En la segunda versión del programa, para tener derecho a beca se deben cumplir las dos primeras conjuntamente o la última por separado. Y en una tercera versión del programa debemos cumplir dos condiciones cualesquiera para tener derecho a beca. Para ello utilizaremos dos operadores que será el AND y el OR, el I lógico y la O lógica. Vamos allá. Comenzaremos nuestro programa dando la bienvenida al usuario, poniendo unos separadores. Luego, si hace falta, lo ajustaremos con el texto que voy a poner a continuación: simulador de becas. Veis que el texto me sale más largo que los separadores, pues incluyo ahora los separadores justos para que coincida. Y aquí abajo pues copio este print y lo pongo aquí para que podamos continuar. Ya tenemos la bienvenida, pasamos ahora a definir las variables. Definimos las variables, nuestros contenedores que van a almacenar lo que el usuario introduzca por pantalla para este simulador de becas. La primera variable se va a llamar distancia centro y será un número decimal a lo que el usuario escriba por pantalla y que conteste a la pregunta distancia al centro educativo en kilómetros. Ponemos nuestro cursor y cerramos los paréntesis. La segunda variable será el número de hermanos, que aquí será un número entero, y por pantalla preguntaremos el número de hermanos incluyendo al solicitante. Ponemos nuestro cursor y cerramos los paréntesis. La tercera variable será el salario familiar. Aquí también lo abriremos a que pueda ser un número decimal. Y por pantalla vamos a preguntar el salario familiar en euros. Nuestro cursor, comillas y cerramos paréntesis. Una vez que ya tenemos todas las variables y que hemos almacenado esa información, pasamos a las condiciones que nos dice el planteamiento del problema. Esta primera versión tendrá un print para indicar que estamos calculando la primera versión de nuestro programa. Cierro el paréntesis y ahora pongo print primera versión. Esto es simplemente, como ya os he comentado, para organizar la información en pantalla una vez que ya tenemos los resultados, para saber qué resultados está arrojando el programa. Primera versión. Pasamos con la primera condición. Como ya hemos visto en el planteamiento del programa, se tienen que cumplir las tres condiciones: la distancia al centro, el número de hermanos y el salario familiar. Lo vamos a concatenar estas tres condiciones con un AND. Decimos si la distancia al centro es mayor de 40, AND número de hermanos es mayor de 2, AND salario / familiar es menor o igual que 20.000, entonces nos tendrá que imprimir que tienes derecho a
beca. Veis que al poner el AN estoy utilizando un I del lenguaje castellano, un I lógico. Si la distancia al centro es mayor de 40 y el número de hermanos es mayor que 2 y el salario familiar es menor o igual que 20.000, si se cumplen estas tres condiciones, pues que nos diga que tiene derecho a beca. En caso contrario, else, pues que imprima no tienes derecho a beca. Guardamos y ejecutamos para comprobar el funcionamiento. Nos pide la distancia al centro educativo. Vamos a cumplir las tres condiciones: 50, número de hermanos 3, salario familiar tiene que ser inferior a 20.000, ponemos 17.000. Y en esta primera versión el programa nos dice que tenemos derecho a beca. Lo ejecutamos otra vez para fallar una de ellas, para ver que entra dentro de este else y nos dice que no tenemos derecho a beca. 30 kilómetros, cumple la segunda y cumple la tercera, pero falla la primera. Por lo tanto, el programa me dice que no tengo derecho a beca. Incluiremos también en este programa la segunda versión. Y para diferenciarla de la primera, voy a copiar este mensaje, lo voy a pegar aquí y le cambiamos primera por segunda versión. Pasamos ahora al condicional if. Si recordáis, en el planteamiento del programa nos decía que se cumple la primera y la segunda o por separado la tercera. Por lo tanto, abro un paréntesis y digo si la distancia barra baja al centro es mayor de 40 and el número de hermanos es mayor que 2 y cierro el paréntesis para que el ordenador entienda perfectamente que se tienen que cumplir estas dos condiciones a la vez, o se cumple la del salario familiar, salario barra baja familiar menor o igual que 20.000, entonces pues que imprima el tienes derecho a beca. Si esto no ocurre, else, pues que escriba print no tienes derecho a beca. Guardamos y comprobamos el funcionamiento. Aquí lo tenemos. En primer lugar, para comprobar el funcionamiento voy a hacer que se cumplan estas dos y fallar esta de aquí. Distancia al centro 50 kilómetros, número de hermanos 3 y cobramos 30.000 euros. De esta forma estoy fallando esta parte de aquí para ver si me da si tengo derecho a beca. En la primera versión me dice que no tengo derecho a beca, pero en la segunda me dice que sí, porque se ha cumplido este paréntesis que hemos escrito. Ejecutamos otra vez para comprobar que fallando esta y acertando esta también tengo derecho a beca. Fallo la distancia al centro educativo, 30 kilómetros, acierto el número de hermanos. Aún acertando el número de hermanos, esta condición, como está entre paréntesis, está siendo falsa. Por lo tanto, aquí me está arrojando un falso. Y aquí tendré que arrojar un valor verdadero. Digo 17.000 euros, compruebo y me dice que sí, que tengo derecho a beca en esta segunda versión. Incluimos también la tercera versión. Voy a copiar y pegar. Cambio segunda por tercera. Y tercera aquí. Para continuar con los condicionales o con las condiciones, en el planteamiento del problema me piden que se cumplan las condiciones 2 a 2. O sea, distancia centro con número de hermanos, distancia centro con salario familiar y número de hermanos con salario familiar. Así tendríamos todas las posibilidades cubiertas de estas tres variables. Pues empiezo abriendo un paréntesis y por la primera condición. Distancia centro mayor de 40 and número barra baja hermanos mayor que 2. Ya tenemos la primera condición. Pues or y otra vez distancia centro, perdonar, aquí centro, distancia centro mayor de 40 and salario
salario familiar menor o igual que 20.000. Cierro paréntesis, incluyo otro OR, abro paréntesis y digo número / hermanos mayor que 2 and salario / familiar menor o igual que 20.000. Como veis, toda esta concatenación de condiciones se hacen con paréntesis, como ya hemos dicho, para que el ordenador no tenga ningún problema a la hora de entenderlo. Print, tienes derecho a beca. Si no ocurren las condiciones que hemos puesto antes, else, print, no tienes derecho a beca. Vuelvo a incidir en lo de poner los paréntesis. Si no ponemos los paréntesis no estamos muy seguros de lo que nos va a hacer el ordenador, porque no tenemos claro a qué le va a dar prioridad Python, al AND o al OR que viene después, o a los otros AND. Poniendo estos paréntesis le estamos dejando claro qué operación tiene que hacer primero. Primero tiene que hacer los AND de dentro de los paréntesis y luego el OR. Tienes derecho a ver, perdonad, aquí se me ha ido una. Guardamos y ejecutamos. Distancia al centro educativo. Voy a cumplir, por ejemplo, la segunda condición, la distancia al centro y el salario. Pues en esta condición pongo 50, el número de hermanos solo 1 y el salario familiar pues 17.000. Nos dice en la primera versión que no tengo derecho a beca, en la segunda sí porque este salario se ha cumplido y en la tercera versión, como hemos cumplido la segunda condición, pues también nos sale positivo, que tenemos derecho a beca. Podéis comprobar los demás resultados y veréis que os sale perfectamente. Bueno, pues esto es todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente.